El transbordador de transporte tembló ligeramente al atravesar la atmósfera superior de un planeta inexplorado, dejando tras de sí un fino rastro de gas ionizado. Daniel Carter observaba el paisaje desolado a través de la estrecha ventanilla, viendo cómo la superficie árida se hacía más grande a cada segundo. Aquel planeta no tenía nombre, solo una designación, X-47b, una roca en el confín de un sistema estelar moribundo. El cielo era de un gris apagado, de esos que indican que el aire es escaso, aunque todavía respirable. El terreno se extendía sin fin, con grietas, riscos escarpados y polvo sin vida. Un mundo cementerio, abandonado por el tiempo. Daniel ajustó las correas de su arnés cuando el descenso se estabilizó. Ya escuchaba los murmullos de los demás estudiantes, en su mayoría alienígenas de distintos rincones de la galaxia, cada uno representando a su civilización. Todos habían venido por la misma razón, el examen final de supervivencia de la Academia Galáctica. La misión parecía sencilla en teoría, sobrevivir una semana con suministros limitados y documentar las condiciones ambientales. Sin embargo, X-47b era de los lugares más inhóspitos para ese desafío, sin un ecosistema registrado, sin vida aparente y sin recursos valiosos aparte de rocas y minerales gastados. El transbordador aterrizó con un zumbido mecánico, hundiendo ligeramente sus patas en el suelo resquebrajado. Cuando se desplegó la rampa, los estudiantes descendieron en fila, escaneando el entorno con sus dispositivos portátiles, usando cada cual los apéndices o sentidos propios de su especie. Daniel pisó la superficie y la sintió crujir bajo sus botas. Una ráfaga de viento recorrió la zona de aterrizaje, levantando un fino polvo que se aferraba a su uniforme. El aire era tenue, y sus pulmones trabajaron con más fuerza para compensar. El profesor Yulast, un erudito veterano del dominio Elder, se hallaba en el centro del grupo. Su alta figura insectoide se recortaba contra el horizonte pálido, sus múltiples ojos repasaron a los estudiantes antes de alzar sus dos brazos principales, pidiendo silencio. «Tienen una semana», anunció con su voz grave, casi crujiente. «Usen su intelecto, sus instintos y su disciplina. Su supervivencia depende de su capacidad de adaptación, pero sobre todo de su habilidad para comprender el entorno. Aquí no encontrarán nada que los sostenga, no hay plantas, agua ni refugio. Este es un páramo absoluto. Aún así, incluso en un lugar como este, hay lecciones que aprender. Registren sus hallazgos. La prueba comienza ahora». Tras decir esto, el profesor se dirigió a una pequeña estación de observación, un puesto temporal donde él y su equipo de supervisores vigilarían el avance de los alumnos. No pensaba intervenir a menos que fuera totalmente imprescindible. Los estudiantes se pusieron en marcha de inmediato. Varios de los reptilianos Ura cavaron con rapidez para formar madrigueras que los protegieran de los cambios de temperatura de la noche. Los anfibios Lenari armaron escudos reflectantes para conservar la humedad de sus cuerpos. Por su parte, los Avexi, una raza de eruditos con rasgos aviares, comenzaron a montar estructuras en zonas altas para vigilar mejor el terreno. Cada quien aplicaba los métodos de supervivencia desarrollados en sus mundos de origen. Daniel no se apresuró. Se agachó y pasó los dedos por la tierra, dejando que los granos áridos se deslizaran entre ellos. Estaba casi completamente desprovista de materia orgánica. Tomó un escáner portátil de su cinturón y ejecutó un análisis básico. Los resultados confirmaban lo que el profesor había dicho: ni agua ni señales de vida, solo minerales sin valor. La mayoría lo ignoró, aunque algunos lo miraron con curiosidad. Era el único humano, y a los humanos se los consideraba muy adaptables, sí, pero también impulsivos y dados a la intuición más que al cálculo. Él notó su escepticismo, pero le daba igual. No había ido solo a sobrevivir, quería saber por qué ese planeta estaba muerto. De pie, fijó la mirada en una cresta rocosa a lo lejos. Parecía un antiguo cauce fluvial, seco y resquebrajado por el tiempo. Si alguna vez hubo agua, quizá quedara algún rastro. Ajustó su mochila y se dirigió hacia allá, dejando atrás a los demás. El camino fue más largo de lo que calculó. La gravedad de X-47b era ligeramente mayor a la de la Tierra, haciendo cada paso más pesado, como si el planeta se resistiera. La cresta se alzaba con paredes empinadas. Escaló con cuidado, aferrándose a rocas firmes para evitar deslaves. Al llegar arriba, encontró lo que esperaba: sedimentos en capas, un vestigio de la presencia antigua de agua. Empleó una pequeña herramienta para raspar. A mayor profundidad, la tierra se volvía oscura y compacta. Sintió el corazón acelerarse cuando descubrió algo inesperado: mínimas partículas de un tono verdoso oscuro. Recolectó una muestra y la examinó bajo un aumento. Al principio parecía simple polvo, pero pronto se percató de diminutas estructuras bacterianas en estado latente. Contuvo la respiración,
No estaba ante un mundo totalmente muerto, sino dormido. Se sintió eufórico, pero se obligó a ser cauto. Necesitaba confirmarlo. Sacó un pequeño estimulador ambiental, diseñado para experimentos controlados en entornos hostiles. Si aquellas bacterias seguían viables, quizá un leve impulso bastara para reactivarlas. Dispuso unos granos de ese sustrato en el aparato, ajustó la temperatura, la humedad y un mínimo de oxígeno. Esperó. Al cabo de unos minutos, hubo movimiento. Las bacterias se contrajeron y luego se expandieron al absorber la humedad. Lentamente comenzaron a multiplicarse, alimentándose de los pocos recursos que les aportaba el dispositivo. Daniel se recargó sobre sus talones, con la mente dando vueltas. Era la prueba de que la vida, por ínfima que fuera, podía perseverar en condiciones extremas. Si esos microbios seguían activos, podrían, en un ambiente apropiado, reconstruir un ecosistema desde cero. Las implicaciones eran enormes. Pensó en avisar al profesor, pero decidió esperar. Si estaba en lo cierto, se trataba del mayor hallazgo de su vida. Si se equivocaba, solo sería una falsa alarma. Una cosa era segura, el examen ya no se trataba de soportar la semana. Se trataba de resucitar un mundo. Se quedó junto al estimulador, viendo cómo esas bacterias microscópicas, de tono verdoso, se multiplicaban. Ajustó la humedad para que no fuera excesiva. Una ráfaga de viento polvoriento le azotó el rostro. Revisó los niveles de oxígeno con su escáner, seguían siendo mínimos, pero con la suficiente actividad microbiana, podrían cambiar. Esos organismos eran primitivos, tal vez extremófilos del inicio del planeta. Si habían resistido en letargo por siglos, podrían florecer con un apoyo adecuado. Observó el campamento a lo lejos. Los demás seguían con sus refugios y suministros, ajenos a algo mucho más trascendental. Daniel sopesó la idea de avisarles, pero sabía cómo lo veían, un humano talentoso pero temerario. Si quería demostrar lo que ocurría, necesitaba resultados innegables. Con cuidado, almacenó una muestra mayor en un vial y lo selló. Luego descendió la cresta, atento a no perder el equilibrio. Su cabeza bullía con ideas mientras regresaba a la zona principal. Al pasar cerca de los Avexi, notó sus torres de vigilancia improvisadas y a los Uras cavando hondo para protegerse bajo tierra. Los Lenari, por su parte, se concentraban en áreas con sombra, adaptando su piel gelatinosa a los cambios de temperatura. Daniel se dirigió a su estación de suministros. Quería hacer pruebas controladas antes de sacar conclusiones. Si las bacterias podían reactivarse en mayor escala, tal vez originaran un giro ambiental. Incluso un leve incremento del oxígeno podía desencadenar una reacción en cadena en la atmósfera. En su espacio asignado, sacó compuestos nutritivos diseñados para agricultura de emergencia. Podrían darle a las bacterias un empuje adicional. Mezcló una pequeña porción de esos nutrientes con otra muestra de tierra y lo puso bajo el microscopio. El efecto fue inmediato, las bacterias se alimentaron de esos compuestos y se multiplicaron a alta velocidad, formando filamentos sutiles. Tomó notas detalladas, consciente de lo delicado del proceso. Si quería expandir el experimento, necesitaba un área más estable. El profesor era estricto y podía rechazar su teoría como algo fuera de los parámetros de la prueba, así que Daniel quería evidencias contundentes. Tras pensarlo un poco, descubrió un cráter poco profundo no muy lejos, con el suelo más compacto y capaz de retener algo de humedad. Parecía el lugar perfecto. Evitando llamar la atención, instaló en ese cráter varios sensores para medir temperatura y fluctuaciones atmosféricas. Luego esparció una capa de tierra enriquecida y agregó un suministro controlado de agua. En cuestión de horas, las bacterias volvieron a multiplicarse bajo la superficie, formando patrones intricados. El aire, aunque casi imperceptible, se sentía diferente. No alcanzaba para que el escáner lo registrara con claridad, pero Daniel percibió el cambio. Aquellas bacterias no solo sobrevivían, transformaban el entorno. Su corazón palpitó con fuerza. Ese páramo ya no era solo un reto de supervivencia, sino un lienzo donde la vida podía renacer. Daniel se acuclilló en el borde del cráter, analizando la actividad de las bacterias. Con su escáner afinó las mediciones. El oxígeno había aumentado una fracción mínima, pero lo bastante para confirmar que algo estaba pasando. Exhaló, viendo cómo su aliento formaba una tenue bruma en el aire reseco. No era su imaginación, las bacterias producían oxígeno a partir de los minerales, acelerando procesos de siglos en unas horas. Quiso tomar notas frenéticas, pero se obligó a ser paciente. Un sonido a la distancia lo distrajo. Alguien se acercaba. Daniel se puso de pie y se sacudió el polvo de las manos. Vio la silueta esbelta de un estudiante Avexi, llamado Relen, que llegó planeando con elegancia hasta posarse a unos pasos.
Sus grandes alas se plegaron tras su espalda y sus ojos dorados se entrecerraron. «Llevas horas aquí», dijo con tono bajo. «¿Qué estás haciendo?» Daniel vaciló. No quería ocultar nada, pero tampoco podía detallar todo sin pruebas firmes. Señaló la tierra. «¿Haciendo pruebas?», contestó. Relen observó los sensores que Daniel había colocado. «Estás midiendo cambios en la atmósfera. Eso no es parte del examen». Daniel soltó un suspiro leve. «Está pasando algo aquí. Algo que vale la pena documentar». El Avexi lo escrutó en silencio. Luego, sin mediar palabra, sacó su propio escáner. Al analizar la zona, sus ojos se abrieron apenas un poco, pero lo suficiente para que Daniel supiera que estaba sorprendido. «Alteraste los niveles de oxígeno», murmuró Relen. «Esto no debería ser posible». «Y sin embargo, lo es», respondió Daniel, cruzándose de brazos. «¿Cómo?», insistió el Avexi. Daniel tomó aire antes de contestar. «Encontré vida microbiana inactiva bajo la superficie. Estaba en letargo, no muerta. Al darle condiciones mínimas, empezó a activarse. Este planeta no está tan estéril como todos creíamos. Es un lugar que podría recuperarse». Relen analizó de nuevo los datos, comparándolos con sus referencias. Finalmente se irguió. «Si es cierto, entonces es significativo. ¿Ya le dijiste al profesor Yulast?» «Todavía no. Necesito más datos». Las plumas de Relen se sacudieron apenas, en señal de reflexión. «Entonces obtengamos más». Aquella actitud sorprendió a Daniel, pero la valoró. Juntos ampliaron el área de prueba, colocando más sensores para ver hasta dónde se extendía la influencia bacteriana. Relen trabajaba con eficiencia, y Daniel se alegraba de contar con su ayuda. Pasaron varias horas, y la temperatura comenzó a bajar conforme el pálido sol desaparecía en el horizonte. Daniel encendió su equipo térmico, en cambio, Relen, acostumbrado a altitudes frías, parecía no inmutarse. De pronto, uno de los sensores lanzó una alerta. Daniel revisó los datos con el corazón acelerado. El oxígeno había vuelto a subir y ya no solo en el cráter, sino también en zonas aledañas. Las bacterias estaban interactuando con la Tierra virgen. Algo en la composición del planeta servía de catalizador, impulsando el proceso. El viento trajo un olor débil pero inconfundible, a lluvia. Daniel y Relen cruzaron miradas. Aquello no era un proceso pausado, sino una reacción en cadena que ya había comenzado. El aire se cargó de una energía distinta. Al regresar corriendo hacia el campamento, Daniel sintió como la brisa se volvía más densa, casi húmeda. Al llegar, descubrió que los demás estudiantes también notaban el cambio. Los Uraus meaban con nerviosismo, y los Lenari se reunían mientras sus pieles translúcidas pulsaban con tenues brillos. El profesor Yulash estaba cerca de la estación central, con sus ojos múltiples absorbiendo la información de los monitores. Su figura insectoide proyectaba una sombra alargada en el polvo. Guardó silencio un momento, pero su rigidez revelaba lo mucho que procesaba. «Han perturbado algo muy antiguo», dijo al fin, con voz árida. «Este planeta no debía ser despertado así de rápido». Daniel tragó saliva. «¿Se puede controlar?» «No lo sé aún», contestó el profesor. Un trueno retumbó a lo lejos. Daniel alzó la vista y vio que el cielo se llenaba de nubes oscuras con contornos azulados. Sintió la primera gota sobre la mejilla. Estaba lloviendo. Se quedó inmóvil, sintiendo como el agua salpicaba la tierra agrietada. Era casi irreal ver llover en X-47b, un mundo que se había declarado muerto, sin una sola gota de lluvia por siglos. Alrededor, los otros estudiantes guardaban silencio, asombrados por los nubarrones cargados de energía eléctrica. Un segundo trueno resonó, más profundo. El profesor Yulash se mantenía firme, con sus mandíbulas apretadas. Parecía casi escudriñar cada relámpago en busca de una explicación. «Esto no entraba en los parámetros», gruñó. «El planeta se está desestabilizando». Daniel negó con la cabeza. «No es inestabilidad, está reaccionando. No es destrucción, es restauración». El profesor ladeó la cabeza. «Supones demasiado». Antes de que Daniel contestara, Relen intervino. «Los datos lo confirman. Los niveles de oxígeno siguen subiendo y la humedad aumentó un 11% en la última hora. El proceso avanza más allá de cualquier recuperación natural que conozcamos». Los ojos compuestos del profesor se fijaron en las lecturas. Finalmente soltó un chasquido. «La pregunta es si este ciclo se estabilizará o terminará por consumirse». Daniel miró hacia la cresta donde todo había iniciado. La niebla se hacía más espesa,
mezclada con la lluvia, creando riachuelos que atravesaban la arena como venas de agua. Aquellas bacterias no solo se habían reactivado, habían desencadenado un renacer ecológico. Un relámpago iluminó el cielo y un fuerte viento levantó el polvo y el equipo suelto. Daniel se protegió el rostro, con el corazón palpitándole a toda velocidad. El cambio estaba ocurriendo demasiado aprisa. Los monitores pitaron y Julasch clavó la atención en un informe nuevo. La variación de temperatura es impredecible, anunció. Nos acercamos a un punto que no comprendemos. Daniel sintió un nudo en el estómago. Sabía que existían riesgos al alterar un planeta inactivo, pero jamás previó algo de tal magnitud. Necesitaba tiempo para analizar el crecimiento bacteriano y ver si el renacimiento sería duradero o solo un fenómeno breve. Pero el tiempo corría en contra. El profesor activó el canal de emergencia con voz seca. Control de misión, habla el supervisor Julasch. Detectamos una anomalía creciente en X47b y solicitamos análisis planetario inmediato. Repito, solicitamos evaluación urgente. Tras unos segundos de estática, contestó una voz fría. Recibido, supervisor. Analizando datos en tiempo real. Esperen. Daniel se volvió hacia Relen. Si esto es un reseteo ambiental completo, necesitamos saber qué sigue. Las bacterias pueden ser solo la primera fase, es posible que haya sistemas más profundos reactivándose. Relen asintió. Recalibraré los escáneres para buscar actividad geológica mayor. Mientras el Avexi realizaba los ajustes, Daniel oteó el horizonte. El suelo se oscurecía bajo la lluvia. Si continuaba cayendo agua, surgirían nuevos procesos biológicos. Quizá hubiera otros organismos latentes, listos para despertar. En principio, Daniel solo buscaba revivir bacterias, pero ¿y si existía algo más complejo esperando su oportunidad? El canal de emergencia se reactivó. Supervisor Julasch, aquí control de misión. El análisis preliminar indica un evento biosférico activo. Los cambios atmosféricos corresponden a un patrón de terraformación clase 5. Se aconseja evacuación inmediata. Daniel contuvo el aliento. Una terraformación clase 5 suponía un cambio ecológico veloz y fuera de control, con un planeta transformándose a un ritmo insostenible. El profesor Julasch se quedó un instante en silencio, mirando las nubes como si quisiese descifrar un mensaje oculto. Por fin, se volvió hacia los estudiantes. Recojan sus equipos, ordenó. Partimos en 1 hora. A Daniel se le aceleró el pulso. No, soltó, antes de pensarlo. No podemos irnos aún. La mirada del profesor se clavó en él. No comprendes la urgencia, humano. No podemos quedarnos a ver en qué para todo. Daniel dio un paso. Es que esto no es un desastre, sino una ocasión única. Estamos presenciando como un planeta despierta tras siglos de letargo. Si nos vamos ahora, quizá nunca sepamos lo que pasa. Las mandíbulas de Julasch se cerraron con fuerza. Nuestra labor no es intervenir más allá de los límites establecidos. No dictamos el destino de los planetas, solo observamos. Daniel sintió un ardor de frustración. Entonces observen, pero no lo cancelen sin entenderlo. Relen intervino con serenidad. Daniel tiene razón. Si el fenómeno está sucediendo, debemos registrarlo por completo. Deberíamos dejar una estación automatizada para monitorear. El profesor reflexionó un instante. Instalar una estación de ese tipo requiere tiempo. Entonces no lo malgastemos, remató Daniel. Se apresuraron a montar un puesto de observación con sensores de largo alcance y transmisores de datos. A medida que completaban la última conexión, la lluvia se intensificó. El suelo, antes polvoriento, absorbía el agua y se convertía en tierra fértil. Se alzaban hilos de vapor donde minerales dormidos reaccionaban ante la atmósfera renovada. Cuando el transbordador encendió sus motores para partir, Daniel echó un vistazo final al cráter donde todo había empezado. La niebla aún serpenteaba sobre la superficie, viva. Supo entonces que ese no era el mismo planeta en el que había aterrizado. Era algo nuevo, renacido. Y mientras oía el estruendo de los propulsores levantándolos, se prometió volver algún día. Para entonces, ese mundo ya no sería X47b. Tendría nombre, y estaría lleno de vida. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos.
Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.